Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Rosa Vidal Lasso, soy hematólogo en la Fundación Jiménez Díaz. Y bueno, yo voy a entrar un poco más en materia en lo que es el contenido de la guía Hemodent. Ha sido un honor poder participar en este proyecto que esperamos sea pues, de gran utilidad tanto para otros compañeros que no se dedican al campo de la hemostasia, así como facilitar pues, toda la asistencia a los pacientes en tratamiento antitrombótico. Bueno, específicamente yo voy a desarrollar la parte de la herramienta que trata sobre el manejo del paciente en tratamiento antitrombótico que va a someterse a un procedimiento dental. Bueno, los pacientes en tratamiento antitrombótico suponen un colectivo de pacientes muy numeroso. Cerca de 1 millón de pacientes están anticoagulados en España. Y bueno, las muertes, la principal causa de mortalidad en los países desarrollados pues son las muertes por enfermedad cardiovascular. Entonces, esto hace que los tratamientos antiagregantes se hayan extendido muchísimo y hay un montón de pacientes bajo este tipo de tratamientos. Estos pacientes, de forma periódica, requieren acudir a una consulta dental, que muchas veces conlleva someterse a un procedimiento invasivo. Entonces, ¿qué pasa? El manejo periprocedimiento, este tratamiento antitrombótico, muchas veces genera dudas y en ocasiones incluso obliga a retrasar y a ralentizar la asistencia de estos pacientes por el hecho de estar bajo estos tratamientos. Es muy importante ya identificar desde la consulta dental a estos pacientes que están en tratamiento antitrombótico para que les podamos asistir y manejar de forma segura para ellos. Y muchas veces el paciente no tiene la sensación de que el hecho de estar recibiendo un tratamiento antitrombótico sea incluso algo que tiene que comunicar al dentista. Entonces es importante que estos compañeros se impliquen en identificar a estos pacientes. Y luego, bueno, pues debemos disponer de unas pautas claras de manejo que nos van a ayudar a disminuir las complicaciones trombohemorrágicas que se pueden derivar de un manejo erróneo de estos procedimientos. Entonces, bueno, cuando estamos ante un paciente en tratamiento antitrombótico, de forma implícita tiene un riesgo hemorrágico añadido, que es el propio tratamiento anticoagulante. Pero cuidado, el hecho de recibir un tratamiento antitrombótico implica también que tienen un riesgo trombótico aumentado. Entonces hay que ser cautelosos y valorar estas dos cosas de forma muy detallada. Por otro lado, en el momento que uno se someta a un procedimiento invasivo, como ha comentado la doctora Pascual, conlleva un riesgo hemorrágico ya de por sí. Entonces, cuidado, estos pacientes los tenemos que asesorar y tratar de forma segura para ellos. En muchos casos, el hecho de estar recibiendo estos tratamientos va a implicar disminuir o muchas veces anular el tratamiento anticoagulante para que puedan someterse a este procedimiento de forma segura. Bueno, los pacientes, ya me voy a centrar más ahora mismo en los pacientes bajo tratamiento anticoagulante, y lo primero que tenemos que saber es que es un grupo muy heterogéneo de pacientes. Es decir, los pacientes anticoagulados, el grueso de pacientes lo va a suponer los pacientes con fibrilación auricular, pero también tenemos los pacientes portadores de válvulas mecánicas cardíacas y los pacientes con enfermedad tromboembólica. Todos ellos conllevan una valoración del riesgo diferente, y dentro de cada propia entidad, a su vez, cada paciente puede tener un riesgo trombótico bajo, moderado o alto, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de este algoritmo, dentro de este chatbot que es Hemodent, esta guía, precisamente la herramienta va muy dirigida a identificar el riesgo trombótico del paciente, porque de esto va a depender mucho su manejo. Entonces, para esta estratificación pues nos hemos basado en las últimas recomendaciones de las guías ACCP. Y bueno, en el caso de la fibrilación auricular, el riesgo trombótico está muy validado, lo hacemos mediante la escala CHAS-BASC. Entonces, los pacientes directamente con un riesgo trombótico elevado los hemos considerado de alto riesgo, o sea, son unos pacientes de mucho riesgo. Entonces, esta guía Hemodent ha querido priorizar la seguridad del paciente. Entonces, estos pacientes de alto riesgo directamente van a ser derivados dentro de la propia aplicación para que sea el médico responsable de su tratamiento anticoagulante el que les haga el ajuste del tratamiento, el manejo periprocedimiento de este tratamiento anticoagulante.
Entonces, un pilar muy importante es el riesgo hemorrágico del procedimiento. Y de esto también va a depender muchísimo este manejo. Entonces, ha habido un esfuerzo muy importante por parte para estratificar este riesgo, de tal manera que también se ha decidido para los pacientes en tratamiento anticoagulante que se someten a un procedimiento de alto riesgo que a su vez sean manejados por el médico responsable de su tratamiento anticoagulante. En síntesis, tenemos que tener muy claro cuál es el riesgo trombótico de nuestros pacientes y cuál es el riesgo hemorrágico del procedimiento, porque esto es lo que nos va a guiar todas las recomendaciones periprocedimiento. Y en esto la guía Hemodent hace mucho hincapié y nos ayuda mucho a poder evaluar estos riesgos. Entonces, bueno, el objetivo en concreto en los pacientes anticoagulados de esta guía Hemodent es proporcionar una herramienta sencilla que permita dar unas recomendaciones seguras sobre el manejo del tratamiento antitrombótico del paciente que se va a someter a un procedimiento dental desde la misma consulta dental, es decir, que no necesariamente sea el médico responsable, sino el propio compañero odontólogo, cirujano maxilofacial pueda de forma segura dar estas recomendaciones. Y todo ello a través de un algoritmo o chatbot que lo que se va a centrar es en evaluar el riesgo hemorrágico del paciente, el riesgo hemorrágico del procedimiento, el riesgo trombótico del paciente, valga la redundancia, pero es muy importante, la necesidad de suspender el tratamiento antitrombótico, que no siempre se va a dar el caso, y concretar cuáles son la actitud a seguir, qué recomendaciones le vamos a dar. Por otro lado, es muy importante identificar al paciente de alto riesgo, que precisa manejo por su médico responsable. Entonces, esta herramienta pretende, ante todo, ser muy segura para nuestros pacientes anticoagulados. Entonces, bueno, ya ahora mismo os voy a mostrar un poco cómo funciona este chatbot, ¿vale? En concreto con los pacientes anticoagulados. Cuando nosotros entramos en la herramienta, podemos seleccionar, yo me estoy centrando en los pacientes anticoagulados, pero también se contemplan los pacientes con diátesis hemorrágicas y con trombopenias. Entonces, cuando entramos en la aplicación, seleccionamos qué tipo de problema tiene nuestro paciente. En el caso de que esté anticoagulado, nos pregunta con qué fármaco. ¿Por qué? Porque va a haber unas recomendaciones específicas para cada tipo de fármaco, tanto si está con antagonistas de la vitamina K, Sintrom o warfarina, o los anticoagulantes orales de acción directa, tienen peculiaridades de manejo que se contemplan en esta guía, seleccionando cada tratamiento. Una vez que seleccionamos el tratamiento, automáticamente lo más importante es saber el riesgo hemorrágico del procedimiento. ¿Por qué? Porque un procedimiento de mínimo riesgo hemorrágico no hay que hacer nada y probablemente le vas a ahorrar al paciente la necesidad de poder preguntar si requiere o no suspensión, y ahí se acaba toda la complicación. Los pacientes de alto riesgo, como hemos dicho, directamente a su médico. Y nos vamos a centrar en los pacientes, o donde tiene más utilidad, pero que probablemente suponga el grueso de pacientes, es en los pacientes que se van a someter a procedimientos de bajo y moderado riesgo hemorrágico. Bueno, para pacientes que se van a someter a riesgo hemorrágico, a procedimientos de riesgo hemorrágico bajo, bueno, pues en el caso de los anticoagulados, que no es necesariamente igual con los pacientes antiagregados, no precisa suspensión del tratamiento anticoagulante. Pero cuidado, aunque es un sangrado asumible por el médico intervencionista, hay que tener una serie de precauciones periprocedimiento. En el caso de los pacientes con AVKs, hay que realizar un control de INR al menos 5 o 3 días antes para dar la oportunidad de, si está fuera de rango, que sea ajustado por su médico, ¿vale? Idealmente, aunque esto a veces no es posible, se debe realizar un INR el mismo día del procedimiento. Pero bueno, si en 3-5 días lo han valorado y está bien, se puede hacer ese ajuste. Bueno, pues evitar AINES, y luego en otras medidas postprocedimiento es importante estos pacientes que están en la consulta dental, a los que no se les retira el tratamiento anticoagulante, que se haga una hemostasia local prolongada, darle unas instrucciones claras sobre qué hacer en caso de sangrado postprocedimiento. Si es que el paciente sangra durante el procedimiento, pues que no abandone la consulta hasta que ese sangrado se haya detenido por completo. Bueno, todas estas recomendaciones se contemplan en la guía. En el caso de los anticoagulantes orales de acción directa, tampoco van a precisar suspensión, pero sabéis que dentro de este grupo farmacológico vamos a tener fármacos con una posología cada 24 o cada 12 horas. Entonces, en este caso, para cada fármaco en concreto hay unas recomendaciones específicas. Normalmente se va a intentar hacer los procedimientos en la medida de lo posible cuando el fármaco esté en niveles valle, dependiendo del fármaco a las 12 o 24 horas. Y para los fármacos de posología cada 12 horas, normalmente se omitirá una dosis. Todo esto está bien especificado, ¿vale?
Y también es una cosa muy sencilla y segura que se puede hacer sin necesidad de recurrir al hematólogo o al médico de atención primaria o quien quiera que le... Vale. ¿Qué pasa con un riesgo hemorrágico moderado? Aquí sí que hay que suspender el tratamiento anticoagulante, porque hay más riesgo de complicación. Entonces, una vez que llegamos a este punto en el que sí que es necesario la suspensión de ese tratamiento, aquí sí que tiene mucha importancia saber por qué motivo el paciente está anticoagulado, si es una FA, si es una válvula mecánica y qué riesgo tiene este paciente, si tiene un riesgo alto, un riesgo bajo o demás. Esto también, el chatbot nos va haciendo una serie de preguntas para filiar el riesgo del paciente. Entonces, una vez que hemos filiado este riesgo, bueno, pues aquí os pongo un ejemplo, perdón. En este caso, pues bueno, sí que habría que suspender el sintrón. No es necesario para un paciente de bajo y moderado riesgo trombótico, no es necesario hacer terapia puente en los casos de los AVCs, ¿vale? Con suspender el fármaco va a ser suficiente. Y en el caso de los ACOTs sí que hay una cosa importante que el chatbot lo contempla, que es la función renal, porque sabéis que estos fármacos en mayor o menor medida van a tener cierto grado de eliminación renal. Entonces es importante conocer la función renal de 3 meses antes. En función de la función renal que tenga el paciente, se va a suspender el tratamiento antitrombótico un día o 2 antes, dependiendo. Bueno, ahora os voy a hablar brevemente de los pacientes bajo tratamiento antiagregante, que también son muy numerosos y también generan muchas dudas en esta consulta dental. Entonces, igualmente que los anticoagulados, estos pacientes son muy heterogéneos. Tenemos pacientes con enfermedad coronaria, con accidentes cerebrovasculares, pacientes con enfermedad arterial periférica, aunque no se debe hacer, pero muchos con prevención primaria. Entonces, es importante conocer esto y, a su vez, cada uno con un riesgo trombótico variable, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la estratificación del riesgo trombótico en los pacientes antiagregados? Pues que hay menos evidencia y hay menos consenso en cómo clasificar el riesgo de estos pacientes. Hemodent pretende ser una herramienta muy segura, por eso hemos sido excesivamente cuidadosos en la estratificación de este riesgo. El principal factor para estratificar este riesgo va a ser el tiempo desde que el paciente inicia el tratamiento antiagregante, el motivo por el que lo toma. Si es un paciente con una enfermedad coronaria portador de un stent, ya no nos metemos en los tipos de stent porque eso es muy complicado ya para los que no están en este campo. Y luego, pues también el tipo de tratamiento. No es lo mismo llevar una doble terapia antiagregante que un único fármaco. Y la dosis también. Entonces, pues eso, aquí lo que vamos a primar en este chatbot es siempre la seguridad del paciente. Entonces, los pacientes portadores de stent coronario, en general, van a ser pacientes de más riesgo trombótico. Y en función de cuándo se haya implantado ese stent o no, vamos a clasificar el riesgo trombótico del paciente. Si os dais cuenta, en este escenario no entra el bajo riesgo, porque siempre el hecho de portar un stent, sea metálico, sea farmacoactivo, va a ser una cosa que siempre nos tiene que alertar sobre el riesgo trombótico del paciente. En cambio, si el paciente no es portador de ningún stent coronario o carotidio porque ha tenido un accidente cerebrovascular, pues en este caso sí que entra el grupo de bajo riesgo en función de cuándo se haya iniciado ese tratamiento antiagregante. Entonces, bueno, un poco de forma resumida también os pongo aquí un ejemplo de qué es lo que nos preguntaría este chatbot. Entonces, según seleccionamos tratamiento antiagregante, lo primero que nos pregunta la aplicación es: ¿este paciente es portador de un stent coronario? En el caso de que sí lo sea, sabemos que es un paciente de más riesgo, nos pregunta: ¿desde cuándo le implantaron este stent? ¿Hace menos de 12 meses? ¿Más de 12 meses? Entonces, en función de esto, nos va a clasificar el riesgo del paciente. Automáticamente nos pregunta ¿qué tratamiento está tomando? Pues yo aquí de forma aleatoria he puesto pues doble terapia antiagregante. Entonces, este paciente en doble terapia antiagregante, portador de un stent, es un paciente que lo consideramos de alto riesgo. Entonces, se va a derivar al médico que le ha pautado, al médico responsable de este tratamiento, para que él decida la terapia, el manejo perioperatorio óptimo. En el caso, por ejemplo, pacientes sin stent coronario,
cuidado, a ver, pueden ser portadores de STEM que se haya puesto hace más de 12 meses, que por supuesto le damos unas recomendaciones aquí que se puede beneficiar el paciente. En el caso de sin STEM coronario, pues aquí directamente nos pregunta qué tipo de fármaco, desde hace cuánto tiempo. En este caso os he puesto un ejemplo de bajo riesgo hemorrágico. El paciente toma aspirina, por lo tanto no es necesario que retire este tratamiento, puede someterse con tranquilidad y bueno, siempre unas recomendaciones periprocedimiento para minimizar las complicaciones hemorrágicas. Entonces, bueno, pues nada, hasta aquí es mi aportación. Espero que os haya sido de utilidad. Yo creo que la guía tiene un contenido mucho más extenso, que también trata pacientes con diátesis hemorrágicas, con trombopenias, que es igual no tan frecuente como los pacientes en tratamiento antitrombótico, pero que también ocasiona muchas dudas. Entonces, esto también está contemplado. Y nada, yo simplemente quiero agradecer de forma muy especial a la doctora Ana Rodríguez Huertas, que ha liderado pues sobre todo el apartado de la terapia antiagregante y nos ha aportado muchas ideas y por supuesto todos sus conocimientos, a la doctora Pilar Llamas, a Cristina Pascual, por supuesto al doctor Guillermo, es que siempre me lío con el apellido, es Chondor, perdón Guillermo, pero bueno, muchísimas gracias porque nos has dado tu visión de lo que supone el paciente con complicación hemorrágica desde la consulta dental y nos has ayudado muchísimo con la estratificación del riesgo hemorrágico, que para nosotros es algo también muy desconocido y que muchas veces nos confunde a la hora de decidir qué manejo es el mejor para el paciente. Muchas gracias al doctor Rafael de la Cámara por darnos su visión crítica de todo este proyecto y impulsarlo. Igualmente a Juan Manuel Ortiz, el presidente de AMAC, también por ser el promotor también de este proyecto y transmitirnos cuál es el sentir de nuestros pacientes anticoagulados. Y bueno, por supuesto, al grupo Sanitas, por su apoyo, por el impulso de este proyecto, que sin ellos no habría sido posible. Muchas gracias.